Bien amigos, ya está en línea con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Alfonso Núñez Fernández, a quien le damos la cordial bienvenida, agradeciéndole por estos minutos de la entrevista. Alfonso, buenos días, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido a El Emprendedor. ¿Cómo estás, hombre? Buen día, Marino. Un placer, la verdad. Ha sido toda una sorpresa el hecho de que te has contactado conmigo y sobre todo felicitarte por un programa que tienes tan importante y que has dado fruto poco a poco, despacito, callado, en silencio, y que sobre todo va mucho a la vena de los jóvenes, ¿no? Que es el futuro de nuestro país. Yo te agradezco y bueno, a la orden para lo que gustes. Gracias, Alfonso. Amigos, acá el ingeniero Alfonso es ingeniero, sí, pero con orgullo tengo que decir que es compañero de armas. Él es egresado de la escuela militar como oficial de infantería y en un momento, yéndole muy bien en la carrera, decidió también ampliar y dedicarse a lo que ahora es un trome en lo que es su campo. Básicamente, él tiene maestrías en administración, en gestión, es ingeniero y también tiene vasta experiencia en lo que es administración pública, en gestión privada, en consultorías, es docente en varias universidades y conoce bastante el campo minero, sobre lo cual también vamos a conversar un poco. Sin embargo, su fuerte es la parte de los proyectos y dentro de ello, Alfonso, un emprendedor, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando visa, cuando tiene una idea y tiene un proyecto en desarrollo? Muy buena pregunta. Generalmente nosotros los peruanos tenemos una vocación de mucha iniciativa, ¿no? Y creo que el tiempo y la razón, en especial a nuestra generación, nos ha dado la razón porque nosotros hemos vivido momentos complejos, muy difíciles. No obstante, nuestra forma de ser, nuestra forma de sacar las cosas adelante ha hecho que veamos cosas donde otros no ven, y eso es lo que creo que ha fortalecido el espíritu del emprendedor peruano, y creo que eso lo tenemos en la sangre. Pienso de que además de este tipo de habilidades, se debe contar con algunos protocolos o marcos de trabajo, como nosotros le llamamos, para poder hacer, digamos, un planteamiento de una idea, de una innovación, de un emprendimiento, de una iniciativa, y que después, de manera sistemática, pueda tener el éxito necesario. Todos sabemos de que hay mucha competencia, hay mucha competitividad. Entonces, una de las primeras cosas que un emprendedor, creo yo, a mi juicio, debe tener cuando tiene una idea, es saber utilizar, saber identificar cuál es ese horizonte de tiempo en el cual él se va a embarcar, punto número uno. Punto número dos, cuál es ese alcance, porque normalmente a veces queremos cubrir todo y ahí es donde tenemos el primer problema. Nosotros a eso le llamamos el alcance. ¿Por qué el alcance? Porque tenemos, en ingeniería civil se le llama un límite de batería, es decir, de dónde a dónde cubre lo que yo voy a hacer. Si quizás la idea o el emprendimiento es algo mayor, pues puedo utilizar algo muy común que se denomina las fases, ¿no? ¿En cuántas fases voy a hacer este emprendimiento? Una primera fase abarcaré un alcance A, en una segunda fase lograré un alcance B y así sucesivamente. En pocas palabras, debe haber una sistematización. Normalmente las universidades, las entidades, digamos, que se dedican a la cátedra, generalmente lanzan una serie de cursos respecto a los cursos de formulación y evaluación de proyectos, cursos de gestión de proyectos, etcétera. Es bueno que la gente, digamos, los muchachos sobre todo, vayan empezando por ahí, dando vueltas, porque es importante saber este marco general de trabajo, ¿no? Eso es lo que yo más o menos podría comentar. Claro, podemos tener mucho que hablar en esto, pero para mí hay 3 y hasta 4 elementos claros, ¿no? El primero, creo que ya te comenté, esa visión de largo aliento. El segundo, el alcance. Lo tercero y cuarto va acompañado porque yo debo tener siempre un espacio de tiempo, porque eso no puede ser toda la vida. Entonces, el proyecto con el cual yo voy a crear algo debe tener un tiempo. Nosotros a eso le llamamos un cronograma de trabajo que permita saber cuándo empieza y cuándo termina el proyecto. Obviamente eso va amarrado también a un presupuesto, porque nada es gratis, ¿no? Yo debo tener un financiamiento, un presupuesto que obviamente debe cubrir recursos físicos, equipo, material, qué sé yo, campaña y todo aquello que yo tengo que hacer. Entonces, ya tenemos el alcance. Y lo más importante, a mi juicio, es identificar riesgos, porque muchas veces es mejor que yo identifique riesgos al inicio, porque si mis riesgos son mayores,
mejor no emprendo, porque si de repente el riesgo es mucho mayor y yo no me doy cuenta o no he hecho ese trabajo, luego durante la ejecución va a aparecer y ahí es donde se cancelan los proyectos y decimos que nuestro dinero se ha ido al tacho. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos hecho ese análisis de riesgo, ¿no? Claro. Pienso que esos son elementos claves. Correcto, básicamente eso es, ¿no? Ahora el emprendedor también tiene que contar con un mínimo de capacitación, de conocimiento en esto de desarrollo de un proyecto. Ahora, ya se inició en el mercado, ya de repente tiene que afrontar esos primeros obstáculos, esas primeras dificultades. ¿Qué decirle a ese emprendedor? Además del elemento, digamos, del conocimiento, tú sabes que toda persona siempre requiere algunas cosas, ¿no? Requiere saber el qué hacer y eso te lo da el conocimiento. El cómo hacerlo, es decir, esa es la habilidad, y el saber o el querer hacerlo, que es la actitud, ¿no es cierto? Entonces, todo emprendedor tiene la actitud por delante. Si no, no sería emprendedor. Entonces, la actitud es la que nos lleva a salir hacia adelante y a salir, y tú lo sabes muy bien, cómo nos han formado, y a Dios gracias esa formación nos ha servido para tener esa base, y sobre esa base la actitud ganadora, ¿no? De querer vencer. Pero eso no es todo, por eso he comentado de que hay que conocer, y para conocer ya he dicho de que hay que tener estas capacidades, estas competencias, ¿no? En las cuales nos aseguramos de que esto funcione. El tercer elemento, que es el que tú me acabas de preguntar, es el que tiene que ver justamente con el cómo hacerlo. Es decir, aquí es donde entran a tallar habilidades. Y tú has comentado algo importante, ¿no? Como no todo es fácil en la vida, y no todo, como dicen en mi tierra, acuérdate que yo soy arequipeño, no todo es color de rosa, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que se necesita son habilidades, lo que se denomina habilidades blandas que el emprendedor debe tener. Una habilidad blanda que el emprendedor debe tener y que está a la par con lo que tú has comentado cuando llegue el momento en el que parece que las cosas se te vienen encima y que no hay el financiamiento o que se te hace difícil, ¿no es cierto? Es la resiliencia. Creo que la pandemia nos ha hecho, digamos, nos ha hecho contar con una habilidad que probablemente estaba ahí dormida y que esa resiliencia justamente es la capacidad de poder soportar, asimilar y sacar adelante todo eso que tenemos. Entonces, si tú me dices en este minuto, ¿cuál es una de las potenciales habilidades blandas que debe tener todo emprendedor? Yo te diría que el primero es la resiliencia. El segundo es la capacidad de adaptación, porque recuerda que nuestros temas de trabajo son cambiantes, entonces debemos tener cierta flexibilidad y manejo del cambio, porque tal vez en algún momento las cosas van a ir por aquí, pero de repente en otras vamos a tener que movilizarnos por otro lugar. Y eso significa una forma de pensar. Nosotros le llamamos a eso el nuevo mindset. ¿Por qué? Porque eso te permite poder, digamos, trajinar y navegar en esa complejidad del mundo que tenemos. Y el tercero, que para mi juicio es muy importante, es la comunicación. Porque el emprendedor tiene que comunicar lo que hace. Si no, nadie sabe que está haciendo lo que está haciendo. Entonces tiene que tener una capacidad para poder comunicar. Y comunicar significa pues liderazgo, visión, significa negociación, tender puentes, tolerancia, en fin, son todos estos componentes que así como yo debo aprender, digamos, toda una metodología para poder desarrollar y ejecutar un proyecto de innovación, un proyecto que significa un nuevo emprendimiento, yo también debo tener esas habilidades blandas que lastimosamente son difíciles de conseguir en el mercado, porque eso así nomás uno no las estudia, uno tiene que irlas practicando, leyendo y obviamente poniéndolas en blanco y negro. Entonces, si tú me dices qué decirle, hay que explotar esas habilidades teniendo en consideración que el primer elemento o la clave es la resiliencia, Marina. Tú bien hablas. Amigos, como nos dice Alfonso, él es pues arequipeño y ahí tiene como fondo él al MISTI, orgulloso, y el colegio militar donde estudió. Alfonso, muchas gracias por esto de orientar a los emprendedores. Sin embargo, quería también robarte unos minutos para abordar el tema de la minería, que sabemos que es uno de tus aspectos fuertes también, que conoces muy bien, teniendo en consideración que nuestro país de manera general, en particular el sur y en particular Arequipa, Apurímac, tenemos conciencia de la gran minería que está operando con dificultades. Y ahí la importancia de este sector para el desarrollo del país. ¿Cuál es la importancia de la minería de manera general al desarrollo del país, Alfonso? Bueno, es un tema bastante complejo. Como sabes, yo he trabajado en empresas mineras
he sido gerente en algún momento de alguna de ellas. Es complejo, es difícil. Pienso que en principio en el contexto, digamos, creo que a todo ser humano le complica o se le es difícil aceptar a una industria extractiva en general, porque no solamente es la minería, estamos hablando de oil and gas, energía, etcétera. Entonces, pienso yo que la importancia de la minería radica en principio, en este minuto, en nuestro país, porque es el componente, es uno de los componentes mayores de nuestro Producto Bruto Interno, en principio. Segundo, nosotros debemos ser conscientes que todos los países tienen riquezas, así como en nuestro país es muy fuerte el turismo, es muy fuerte, digamos, la pesca, es muy fuerte la parte agroindustrial, ojito, agroindustrial estoy hablando, o sea, con valor agregado, también lo es la minería, porque tenemos esa suerte de contar con recursos naturales, que en este momento, entendiendo que la matriz energética va a cambiar, se hacen más importantes, porque justamente los minerales que tenemos apuntan, pero directamente, a esos nuevos insumos de la nueva matriz energética, que significa, pues, digamos, los vehículos eléctricos y todo esto que significa la parte saludable y de medio ambiente. Me parece que el tema aquí es un tema de comunicación y comprensión de la situación. Porque toda industria extractiva, ergo la minería, trabaja porque existen planes. O sea, uno no trabaja porque así nada más viene, ¿no? O sea, uno explota porque existen planes y esos planes son aprobados por el Ejecutivo, en este caso el gobierno, en el cual justamente una de esas cosas significan planes de remediación, planes de medio ambiente, planes de salud y seguridad industrial, ¿ah? Ojo, y dentro de esos planes existe algo importante y es que las empresas mineras tienen un compromiso con el Estado y ese compromiso se focaliza en algo que se llama el canon minero. El canon minero no se imagina la cantidad de dinero que significa para el país. El canon minero, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? En una región del norte, Huaraz, es que es una de las regiones que más canon tiene de minería. Ni siquiera te hablo de oil and gas porque la que más recibe oil and gas por el gas es el Cusco. Entonces, y la segunda es Apurímac. Es increíble, es Apurímac, la segunda región que recibe el mayor canon. El tema está en que ese canon llega a través de los gobiernos regionales. Entonces, el gobierno regional es el que se ve en la responsabilidad de, y fíjate otra vez, en la responsabilidad de tener que planificar, gestionar, controlar los proyectos de inversión. Entonces, fíjate cómo hemos dado la vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque esos emprendimientos, claro, en este caso ya no es el emprendedor, sino esos emprendimientos que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, qué sé yo, se tienen que convertir en proyectos. Y estamos hablando de inversiones mayúsculas, en donde si no tenemos esta sistematización, Marino, entonces ya de por sí nacen fracasadas estas inversiones. Entonces, pienso yo que aquí lo que nos falta son hasta tres cosas. La primera, una buena comunicación. Pareciera que algo no está funcionando bien, digamos, en esa comunicación que hay entre la entidad privada y la entidad pública, ¿no es cierto? Hay algo ahí que queda en el medio, hay un ruido. Lo segundo es que nuestros gobiernos, incluyo los gobiernos locales, regionales, centrales, pienso yo a mi juicio, y eso me doy cuenta, nos falta esa capacitación, ese entendimiento, esa comprensión de la gestión de proyectos, porque todo, Marino, se hace a través de un proyecto, todo se hace a través de un proyecto. Este programa que tú tienes es un proyecto, porque tú tienes que hacer cronograma, presupuesto, o sea, tienes que tener un alcance, o sea, tienes que tener eso. Y otra cosa que a mi juicio se da es de que nos falta comprender cómo funciona el aparato estatal. Eso es lo que nos falta comprender. Si nosotros tuviéramos la real dimensión de cómo funciona el aparato estatal, yo te aseguro que se sabría. Todos sabrían que ese dinero proviene de un impuesto que se paga y ese impuesto lo tienen las regiones. Entonces, si tú me preguntas si es importante, por supuesto. Es más, muchas empresas mineras trabajan horas por impuesto o trabajan horas por impuestos en las cuales se articula el ente privado y a través de la región, en un componente que se hacen obras. Sé que las empresas mineras patrocinan emprendimientos.
eso lo sé a través de las universidades, instituciones, etcétera. Eso lo sé porque yo he trabajado en empresas mineras y sigo trabajando, digamos, de manera indirecta, pero estoy ahí. Entonces, pienso yo que es clave. Lo que pasa es que nos faltan esos tres componentes que te he comentado, María, a mi juicio. Correcto, Alfonso, efectivamente, es importante eso, conocer y saber comunicar. Lo que está efectivamente fallando, particularmente te hablo de Apurímac, no hay ese acercamiento entre la empresa y la población. La empresa lamentablemente necesita dirigirse más, llegar más, hacer una mejor y mayor campaña de sociabilización del trabajo que ellos realizan. Y todos somos conscientes de la importancia de la minería, que está llamada a ser pues la locomotora del desarrollo del país, particularmente en regiones como tú bien lo dices, Apurímac. Y en el momento estamos hablando de un proyecto grande en ejecución. Tenemos 4 o 5 proyectos igual en cartera, ¿no? Y que no se está llevando a cabo por la incertidumbre política, por la falta de liderazgo en el ámbito político. Entonces, ¿qué decirles a los funcionarios? ¿Qué decirles también a las autoridades en este sentido, Alfonso? Bueno, yo creo que tenemos que ser, nosotros le llamamos, hay una palabrita, lastimosamente en inglés, pero es importante, que es difícil a veces su traducción, es que tenemos que ser accountables. El accountable quiere decir que yo soy responsable, yo me hago dueño de un problema. Y obviamente tenemos que comprender que esto es un problema. Y lo primero que tenemos que asumir y asimilar es que tenemos un problema. Y si nosotros asumiéramos de que tenemos ese problema, pues lo atacaríamos, Marino. Y creo yo que no soy el único que quizás da este verso, yo lo estoy diciendo desde el ambiente privado, ¿no? Pero yo escucho, y no soy el único, hay mucha gente que tiene, digamos, 4 o 5 dedos de frente, y con esos 4 o 5 dedos de frente, el sentido común, y hemos dicho, somos peruanos y tenemos mucha innovación en la cabeza, nos lleva a pensar de que eso es lo que hay que hacer. Empecemos a trazar esos puentes, ¿no? A comunicar de manera adecuada. Lo que pasa es de que pienso de que, a mi juicio, creo yo, de que cuando en nuestra cabeza ya comenzamos a pensar de manera política, las cosas se complican, creo yo. Yo te lo estoy diciendo porque hablo como un técnico, porque yo soy un técnico, y el técnico dice las cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Entonces, si tú me preguntas ante esta charla, ante esta consulta que me estás haciendo, obviamente yo te estoy respondiendo desde el punto de vista técnico. Y el punto de vista técnico dice que nos falta comunicación, de ida y vuelta. Ojo, estoy hablando de ida y vuelta, una comunicación. Nos falta capacitación y desarrollo y entrenamiento. A nuestros gobiernos nos falta eso, nos falta entender cómo funciona un proyecto. Por eso siempre se dice, falta capacidad de gestión. Bueno, esa capacidad de gestión es esa de la que te estoy comentando. Y tercero, creo que nos falta comprender cómo funciona nuestro Estado. Y muchas veces nos damos cuenta que ni siquiera sabemos qué dice la Constitución, Marino. Ni siquiera sabemos qué cosa es lo que dice ese librito que se llama Constitución. Y por eso tenemos estas incomunicaciones, ¿no? Que se han generado a partir del año 2021, que tú sabes muy bien lo que se ha generado. ¿Por qué? Porque no tenemos claro ni siquiera cómo funciona nuestro Estado. Creo yo que ese es un mensaje que podría dar, ¿no? Alfonso, muchas gracias pues por ilustrarnos de manera tan simple y directa. Es importante la comunicación de ida y vuelta. Eso estamos claros y al faltar capacidad de gestión en las autoridades, se aprecia que no tienen noción de lo que es visión de mediano o largo plazo, no hay planeamiento, no hay planificación, y esto es lo fundamental para no caer en un mal uso de estos tantos recursos que llegan por esos canon, por esos conceptos de canon y regalías. Esperemos que las autoridades, pues, si bien es cierto, no llegaron competentes, que se capaciten y que escuchen a personas autorizadas como tú. Muchas gracias por estos minutos, Alfonso. No, yo te agradezco, Marino, te agradezco haber contribuido con tu programa. Yo la verdad te felicito por ese granito de arena que aportas. La verdad que hay que ser resiliente como tú para poder estar aquí, allá, y entiendo que esta es una iniciativa totalmente tuya, totalmente privada, y nuevamente que Dios te dé muchas bendiciones, muchos años, mucha fuerza para trabajar. Somos provincianos, creo que los provincianos tenemos otra tonalidad, otra forma de ver las cosas porque nos ha costado y nos sigue costando, y lo vemos desde esa óptica, no desde la óptica centralista limeña, sino desde la óptica del que la ha sufrido, pues, ¿no? El que ha vivido este proceso, digamos, desde la provincia, ¿no? Cuenta conmigo para cuando gustes y mucha suerte y que Dios te bendiga a ti y a los tuyos, Marino. Gracias, amigo, nuevamente. Gracias, amigo, gracias, Alfonso. Será hasta otro momento. Ten la seguridad. Un abrazo.